Gloria al Señor que nos ha dado la vida y nos ha permitido de una manera especial estar aquí para adorarlo, y ahora ha llegado la parte más importante. La Biblia dice en el mandamiento número 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios ¿en qué? En vano. ¿Hemos entendido ese mandamiento, hermanos? ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Pues, hermanos, tiene también que ver con la reverencia cuando Dios está hablando, cuando alguien viene a hablar en el nombre de Dios. ¿Cómo debe estar su pueblo? En completa reverencia. Hermanos, ¿saben? Cuando nosotros no tenemos respeto a Dios, es porque tenemos un Dios diferente al que dice la Biblia. Cuando nosotros no hemos aprendido a temer a Dios, cuando estamos en su presencia y a honrar su palabra y a ser reverentes y a tener respeto con las cosas sagradas, usted no está adorando al Dios del cual habla la Biblia. Usted tiene un Dios pequeñito, un Dios que no es el verdadero. Porque si conociésemos a Dios, si realmente pudiésemos contemplar por medio de la fe algo de la gloria de Dios, hermanos, nos pasaría como le sucedió al profeta Isaías cuando vio en visión la gloria del Señor y dijo: ¡ay de mí! Hermano, se llenó de tanto miedo que sintió morirse. Y cuando usted ve las revelaciones que Dios le dio a los profetas, dice que ellos caían como muertos. O sea que el Dios que tenemos no es cualquier Dios, al cual podemos irrespetar, deshonrar, al cual podemos tomar en vano. Es un Dios todopoderoso, es el creador del universo. Él hizo con su palabra, vea lo que dice en el libro de Hebreos, vamos allí, libro de Hebreos, capítulo 11. Vea el Dios que tenemos, hermanos. No es cualquier Dios. Dice el versículo 3: por la fe comprendemos. Esto solo se puede experimentar por medio de la fe. Si usted es una persona carnal, a usted no le importa venir y estar aquí como Dios quiere. Pero si usted es un hombre y una mujer de fe, usted entiende a través de la palabra de Dios que Dios es todopoderoso. A tal punto que dice el versículo 3, que dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra ¿de qué? De Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pregunto, ¿alguien en el universo y en este planeta Tierra puede hacer lo que Dios hizo? ¿Puede alguien, algún ser humano, por superdotado de inteligencia, crear algo de la nada? Pues solo Dios lo puede hacer, por eso es Dios. Y hermanos, así como Dios puede crear de la nada, también puede desaparecer todo lo que Él quiera. Y si no fuera por su misericordia y por su amor a nosotros, ya hubiéramos dejado de existir. La misma palabra del Señor lo dice en el libro de Segunda de Pedro. Vamos allí. Segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Qué dice Segunda de Pedro, capítulo 3? Usted y yo estamos aquí sentados por la misericordia y por el amor del Señor. Por eso al menos deberíamos prestarle atención y respeto cuando Él nos habla. Porque si tú estás vivo hoy es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y si no, ya hubieses desaparecido de esta tierra. Ya hubiera desaparecido también yo de esta tierra.
Y ahorita les voy a mostrar un texto que nos va a ayudar a comprender aún más esto. Hermanos, ¿saben por qué el Señor no ha permitido que tú mueras, que yo muera? ¿Saben por qué no hemos caído en el campo de la batalla cuando la Biblia dice en Apocalipsis 12:12 que el diablo anda airado porque sabe que le queda poco tiempo? ¿Sabe, hermano, por qué ha sido librado de tantos peligros? Porque Dios quiere hacer algo en ti que todavía tú no le has permitido al Señor. Si es restaurarte del pecado, si es traerte de la ruina, de la bancarrota, de una vida de perdición, de una vida de pecado, hermano, eso es lo que Dios espera hacer en tu vida y por eso todavía gozas con el don de la vida. Pero si ya has aceptado al Señor Jesucristo, ya conoces la verdad, ya formas parte de esta iglesia, ¿sabe por qué el Señor no ha permitido que tú mueras? Es porque Dios quiere utilizarte para que le dé gloria, para que seas un testimonio de la verdad, para que con su poder tú puedas impactar la vida de otros, puedas llamar a otros al arrepentimiento, quiere hacer de ti y de mí un instrumento para la gloria de su nombre. La pregunta ¿es esa nuestra experiencia? ¿Para eso existimos y vivimos todos los días? Por eso el Señor dice, queridos, que Él no retarda, versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen, ¿por qué? Por tardanza, sino que es paciente, y cuando alguien nos tiene paciencia es porque ¿qué? Es porque nos ama. Si no hay amor, hermanos, no soportamos a nadie. Dios te tiene paciencia y me tiene paciencia a mí porque Él me ama. Él te ama, querido hermano, querido amigo. Si no, en la primera embestida de Satanás ya hubiésemos desaparecido de esta tierra. ¿Sabe qué es lo que quiere el diablo cada día? Destruirnos. Y más cuando él sabe que no estamos siendo fieles a Dios. ¿Sabe cuál es la estrategia? Y por eso la Biblia dice: el que quiera vivir piadosamente, o el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera agradar a Dios, ¿qué vendrá de parte del diablo? Persecución. Así que el objetivo del diablo en esta guerra espiritual todos los días es desviarnos de la presencia, de la voluntad de Dios, que tú camines solo y sola. ¿Y saben por qué? ¿Por qué le agrada que usted no busque a Dios, que usted no se encomiende, que usted no viva una vida de comunión con el Señor? Y esto no solamente en la iglesia, hermano, a cada minuto. Dice, Él disputa cada pulgada del terreno que avanzamos hacia la vida eterna, hacia la nueva Jerusalén. Él lo disputa para hacernos retroceder, para desanimarnos, para traernos, hermanos, circunstancias que nos separen de su presencia. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que Él anda cual león rugiente buscando a quien ¿qué? A quien devorar. Y hermanos, nosotros muchas veces nos atrevemos en nuestro diario vivir a estar lejos de Dios. Y ahí es donde yo digo, Señor, cuánta misericordia tiene de aquellos que todavía no buscan de ti. ¿Cómo los amas para no permitir que aunque no buscan, aunque te rechazan, siguen viviendo? Y la Biblia dice por qué siguen viviendo. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo, hermanos, que nadie perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Hermanos, ¿puede ser posible que usted esté aquí y no esté haciendo las cosas bien? ¿Puede ser posible que usted hoy esté sentado en este lugar, pero quizás su corazón, su mente y su vida pueda estar lejos de Dios? Sí puede ser posible. ¿Y saben por qué? Porque un día el Señor se lo dijo a su propio pueblo, y yo se lo digo a ustedes en esta mañana. Y cada quien examínese a sí mismo. Yo no soy Dios para juzgar a nadie, pero yo vengo en el nombre del Señor a decirles a ustedes
Hermanos, lo que el Señor ya me ha dicho a mí. ¿Puedo yo estar aquí y mi vida estar lejos de Dios? Sí es posible. Si el Señor se lo dijo a su pueblo, en el libro de San Mateo capítulo 15 se encuentra registrada esa palabra. Y vean lo que el Señor le dijo a su pueblo en su propia cara. Como nos lo dice en esta mañana, ¿y sabe por qué lo dice? Porque el Señor te ama y quieres que entiendas la realidad de tu vida. Y quiere que entiendas, querido hermano, que tu vida y mi vida está en sus manos y que solo te va a dar gracia hasta donde Él quiera. Y en el momento en que Él quiera retirar su gracia y su misericordia, no habrá más oportunidad para nosotros. Por eso, hermanos, con Dios no podemos jugar. Dios no puede ser burlado. Entre más usted juegue con las cosas del Señor, entre usted más resista la voz de Dios, entre más usted mezcle la verdad con el error, el pecado con las cosas espirituales, más engañado y enredado vas a estar por el diablo. Porque Él te va a hacer creer que así como estás bien, y que así como estás podrás entrar en el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, versículo 8, Mateo capítulo 15, versículo 8 dice, hermano, este pueblo de labios me honra. ¿Será que esa puede ser mi condición hoy delante del Señor? Aquí canto bonito, predico bonito y hago muchas cosas aquí en plataforma, pero mi vida está vacía, mi vida está sucia, porque allá afuera demuestro lo contrario, porque allá afuera vivo lejos de Dios, porque allá afuera deshonro a Dios. ¿Será que, hermanos, mi vida puede ser todo lo contrario allá afuera de lo que yo profeso aquí? Y el diablo me tenga engañado dentro de la iglesia y perdido dentro de la iglesia. Hermanos, a mí me aterra el hecho de que la inspiración divina dice que la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, se va a volver a repetir en los últimos días. A mí me aterra ese pensamiento. Y cuando voy a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que es un texto insignia del pueblo adventista del séptimo día, me dice y me confirma que así va a ser. Porque dice allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que aquellos que honran a Dios de labio, pero que su corazón está lejos de Dios, cuando el diablo los ataque de frente, ¿y sabe cuándo los va a atacar de frente, hermanos? Hasta que llegue ese día. Está que llegue ese día en que el diablo nos va a atacar de frente. ¿Y sabe cómo lo llama el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6? El día malo. El día malo. Y si usted y yo para ese día malo no tenemos nuestra fortaleza y nuestra confianza puesta en el Señor, si no tenemos toda la armadura de Dios colocada, hermanos, no vamos a poder resistir al diablo. ¿Y saben cuándo nos va a atacar de frente? Cuando a través de los poderes de este mundo nos presione para que abandonemos nuestra fe, nuestros principios, para que echemos por tierra la señal entre Dios y los hombres, que es la verdadera adoración en el día en que el Señor ha dejado para que le adoremos. Cuando nos ataque directamente para que echemos por tierra el carácter de Dios como pueblo. Y hermano, si usted y yo no estamos viviendo la experiencia de la voluntad de Dios, o sea, el carácter no ha sido reproducido en mi vida, ¿será que tendré los pantalones y las damas las faldas para pararse en firmes? Para ser fieles a Dios. Pues hermanos, quiero decirles que ese día malo está a la vuelta de la esquina. Y si Dios no ha permitido que el nuevo orden mundial sea una realidad hoy, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y saben qué se viene para la iglesia, hermanos, en estos últimos días? Y lo voy a decir,
Porque esto dentro de poco lo vamos a enfrentar nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Es la pregunta. ¿Vamos a acomodar la Biblia al pensamiento del mundo? Eso es lo que están haciendo en Europa, los hermanos de Europa. Acomodando la Biblia al pensamiento de los hombres para disculpar el pecado y tener el favor de los gobiernos. ¿Saben qué están aceptando muchas iglesias? Ya están aceptando el movimiento LGTBIQ+ dentro de la iglesia. ¿Y saben por qué lo están aceptando? Porque el diablo ya los está atacando de frente. Ya hay leyes civiles para las iglesias que no permitan eso en sus feligreses, porque es un derecho según ellos. Es discriminación negarle el bautismo a aquel que no quiere abandonar el pecado del homosexualismo, del lesbianismo y de todos esos géneros que se ha inventado el diablo. Y hermanos, eso se viene para acá. Eso se viene para Colombia. Y ya el diablo tiene iglesias emergentes que se hacen llamar adventistas, pero que han echado por tierra la palabra y los principios de Dios. ¿Y saben por qué? Porque de labios honran cada sábado a Dios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Y qué debe de estar en el corazón del verdadero Hijo de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere escribir en las tablas del corazón? La ley de Dios. Y hermanos, si no estamos viviendo la experiencia de la ley de Dios, si no estamos meditando, como lo dice el sabio David en el capítulo 1, si no meditamos en ella de día y de noche, hermanos, cuando venga la tempestad, seremos arrastrados por la corriente de este mundo y no tendremos el valor de defender la verdad. Y eso está a la vuelta de la esquina, hermanos. Y vean, hermanos, gozamos ahorita de libertad gracias a la misericordia del Señor. Y qué triste que desperdiciamos el tiempo que tenemos para reunirnos y venimos a entretenernos y a perder el tiempo aquí. ¿Cómo obra el diablo de tremendo? Que ni siquiera en el tiempo que tenemos de oportunidad de escuchar la voz de Dios, hermanos, estas reuniones, este lugar, para mí, en esta guerra espiritual en la que yo comprendo que estoy como cristiano contra el diablo y sus ángeles, que le quedan poco tiempo, este es el cuartel general que el Señor ha establecido en esta tierra para prepararnos y salir a batallar con las armas de la luz, en el nombre de Jesús. Pero hermanos, si usted desperdicia el tiempo aquí, si usted no viene a ponerle atención a las indicaciones del general, del capitán, que es Cristo Jesús, usted va a morir allá en la batalla. Y por eso muchos hogares, muchos hijos, muchos padres, muchas vidas están siendo destruidas por el diablo. Porque hemos pasado años en la iglesia solo entreteniéndonos y perdiendo el tiempo y no le hemos prestado atención a las instrucciones del general, para que en el campo de batalla podamos ganar la batalla en el nombre de Jesús. Es con las armas de la luz, no es solamente el Evangelio de Cristo como algunos lo predican y como se promueve hoy. Entrégate y el Señor hará todo. ¡Qué mentira! Y muchos viven esa ilusión. Hermanos, el Evangelio que el Señor ofrece, el verdadero Evangelio, es entrégate al Señor y en el poder del Señor pelea la buena batalla de la fe. Pero muchos queremos. Recuerdo en estos días alguien me hablaba, me llamó al celular, eso fue ayer, me dijo: hermano, ¿qué hago? Tengo una decisión que tomar. Y me dijo: es que me salió un trabajo mejor, me gano 4 millones. Vea el anzuelo que el diablo, la mina que el diablo le colocó, para destruirlo a él y destruir a su familia. Porque yo tuve que abrirle los ojos, lo que el diablo quería hacer con esa decisión. Y llegó y me dijo: hermano, me levanté de orar. Escucha el trasfondo de las cosas. Me levanté de orar y el Señor me colocó en mi mente que hablara con usted y le pidiera un consejo. ¿Qué hacía? Si aceptaba o no aceptaba ese trabajo.
Yo le dije, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué pide consejo? ¿Cuál es la situación? Me dijo, hermano, lo que pasa es que en el trabajo voy a ganar casi un poquito, casi el doble de lo que estoy ganando ahorita. El único problema es que 2 viernes puedo salir temprano y 2 viernes no puedo salir temprano. Me voy desocupando después de las 8 de la noche. Y yo le dije, hermano, usted perdió el tiempo orándole al Señor para pedirle sabiduría. Porque para eso no hay que orarle a Dios. Usted ya sabe lo que debe de hacer. Y los principios y la voluntad de Dios no es negociable para el cristiano. Hermano, si usted negocia la armadura que Dios le ha dado para que el diablo no lo haga esclavo de él y no lo destruya, hermano, el diablo le quiere quitar la armadura, ¿sabe para qué? Para meterle el dardo que lo va a llevar a la perdición. ¿Sabe por qué el apóstol habla de la armadura? Porque si usted no se coloca el cinto, que es este cinturón, el cinto de la verdad, o sea, si usted no se amarra los pantalones en su vida para vivir una vida de verdad, el diablo lo va a destruir. Si usted conoce la verdad y la vende, la cambia por la basura de este mundo. ¿Y sabe por qué llamo la basura de este mundo? Porque ese sueldo, si yo tengo que sacrificar los principios de Dios por ese sueldo, eso es basura. Y estoy cambiando a Cristo por la basura de este mundo. Y no son mis palabras. Esas palabras las dijo el apóstol Pablo, cuando él comprendió que para él era todo ser fiel a Cristo y entregarle todo a Cristo. ¿Qué dijo? Yo antes, para mí, todo era ganancia, pero ahora lo he tomado como pérdida por el conocimiento de Cristo a tal punto que para mí todo es ¿qué? Basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. Hermanos, muchos hijos crecen y no quieren obedecer a sus padres porque han visto en sus padres una vida de mentira. Y nuestros hijos aprenden más lo que ven en nosotros que lo que nosotros les enseñamos. Porque ¿de qué sirve decirle, papi, la mentira es pecado cuando diariamente y repetidamente lo ve a usted siendo un mentiroso? Papi, no hay que gritar, no hay que alzar la voz, hay que tratarnos con amor, pero cuando ven que él y ella todos los días se agarran a pelear, ¿qué va a creer su hijo? ¿Que en realidad eso está mal delante de Dios? No, hermano. Y por eso muchos hijos crecen viendo a sus padres vivir una vida de mentira y no una vida de piedad. No ven a sus padres todos los días con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, viviendo a la altura de la ley de Dios, con la ley en el corazón y en su mente, y que su hogar sea regido por la voluntad de Dios. No ven a sus padres, hermanos, con el calzado presto del evangelio. Queremos que nuestros hijos sean instrumentos de Dios, pero nosotros nos la pasamos en la iglesia sentados sin hacer nada para el Señor. Queremos que nuestros hijos sean instrumentos de Dios, hermanos. Yo soy lo que soy gracias al ejemplo de mi madre. Una mujer misionera, una mujer entregada, una mujer que se ponía el calzado del evangelio para ir a predicar a la gente. Y yo tengo ese espíritu porque lo percibí de la vida de una mujer que me enseñó no solamente a amar a Dios, sino me enseñó a predicar de Él, a que tengo que abrir mi boca y dar testimonio, no solamente con mis palabras, sino primeramente con mi vida. Y dice también el Señor, tomad el yelmo de la salvación. ¿Vivimos la experiencia de la salvación todos los días, hermanos? ¿Caminamos con el Señor? Él es el todo de nuestra vida. Somos conscientes, hermanos,
que tenemos una salvación tan grande que el Señor nos ofrece y que vale la pena si es necesario sufrir, porque al final reinaremos. Quien vive la experiencia del lleno de la salvación vive con su esperanza puesta de que aunque tendremos que sufrir muy poco aquí, reinaremos por los siglos de los siglos y vale la pena ser fieles a Dios. Quien vive la experiencia del lleno de la salvación aguarda todos los días la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo lo plasmó allí en el libro de Tito, Tito capítulo 2. Vamos allí, Tito capítulo 2. Y quiero ir cerrando con esto. Vea lo que dice Tito capítulo 2. Versículo 11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿A cuántos el Señor quiere salvarnos? A todos, hermanos. ¿Usted vive en esa experiencia de la salvación? ¿Sabe y entiende que lo que estamos viviendo es porque la salvación se acerca? Porque el Señor quiere llevarnos a hacer una realidad esa bendita esperanza en Cristo Jesús. ¿Sabe que si aún tiene que sufrir por causa de la verdad, por sostener esa armadura en su vida, hermano, la redención está cerca y tendremos que recibir al final la corona de la vida eterna y que vale la pena? Pues dice allí, versículo 12, y nos enseña. ¿Qué nos enseña esta bendita esperanza de la gracia del Señor Jesucristo? Nos enseña de que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Y Salvador Jesucristo. Por eso, hermano, solo vive en la esperanza de la salvación quien toma el escudo de la fe todos los días. Esto es por fe, hermanos. El apóstol lo dijo muy claramente en la segunda carta a los Corintios: no mirando lo que se ve. Hermanos, si usted se detiene a mirar y a contemplar y su corazón se deleita en lo que el diablo le muestra, perdición, destrucción. Y finalmente terminará separado de Dios, anhelando lo que el mundo anhela. Y así tiene a muchos cristianos hoy, hermanos. Muchos están yendo del país. No digo que irse del país sea malo, pero hermanos, me da tristeza que muchos están yendo del país para tener mejor condición económica y están perdidos. Personas que uno veía acá en la iglesia participando, consagrado, buscando a Dios, el diablo los ha ilusionado con las cosas que se ven y hoy los ve ya uno bailando en discotecas. Tremendo, hermanos. Por eso quien toma el escudo de la fe, de la armadura de Dios, vive una vida contemplando las cosas que no se ven, que son las cosas eternas, las que valen la pena y las que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Y hermano, la armadura de Dios no solamente es para defendernos. El diablo no quiere una iglesia trincherada que le teme al diablo, que se defiende solamente de los ataques del diablo. Hermano, Dios ha establecido esta iglesia y dijo el mismo Señor que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Amén. ¿Y saben por qué? Porque en la armadura el Señor da la espada del Espíritu para atacar al diablo. El diablo, con aquel que se llena del poder de la palabra de Dios. Esto no es teoría, hermano. Usted puede saber mucho de Biblia, ser hasta un teólogo, hacer lo que usted quiera, un doctor de la ley. ¿Y cuántos doctores de la ley se perdieron en el tiempo de los judíos? Muchos. Porque la palabra, el poder de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos, es una experiencia diaria con lo que está escrito aquí. Y que usted lo pueda utilizar para combatir al diablo en su propia vida. Usted pueda, con la espada del Espíritu, que dice Hebreos 4:12, que es más cortante que una espada de dos filos, la palabra de Dios, pueda permitir que esa palabra entre y mate, elimine, quite de mi vida todo, hermano, lo que me está destruyendo y lo que me llevará a la perdición.
Y es con la espada del Espíritu que tenemos que combatir al diablo. Qué triste, hermanos, que ni siquiera sacamos tiempo para estudiarla. Ahora menos. Hoy veo a uno de los jóvenes sin Biblia. Les da pena cargar la Biblia. Y yo digo, pobre almas, desprotegidas, sin el arma efectiva. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. En otras palabras, si no estudiamos la Biblia, escucha lo que te voy a decir. Si no conocemos la palabra de Dios, si no sabemos manobrear la espada del Espíritu, el Espíritu de Dios no podrá obrar en nuestra vida. Estamos destituidos del Espíritu Santo y de su poder. Por eso, hermanos, la victoria no la alcanzamos por colocarnos la armadura. La armadura es un requisito para que a través de la armadura Dios pueda obrar con su poder en nuestra vida. En otras palabras, si no nos colocamos la armadura de Dios todos los días, si no vivimos una experiencia con la verdad, con la justicia de Dios, si no vivimos y caminamos en la salvación que Cristo nos ha ofrecido, si no nos colocamos las sandalias del Evangelio para predicar, para dar testimonio de la verdad, si no vivimos una vida de fe y si no nos alistamos para atacar al diablo y nos mantenemos allí atrincherados sin hacer nada, cuando miles el diablo está destruyendo y usted puede destruir a Satanás en la vida de esas personas con la espada del Espíritu, hermanos, eso significa que Satanás ya nos tiene listos para que formemos parte del ejército de él. ¿Y saben cuándo se va a dar a conocer eso? Cuando venga la gran prueba. Cuando se establezca el nuevo orden mundial, ¿sabe qué va a suceder? Miles, dice la inspiración divina en el libro de Eventos de los Últimos Días, miles, y dice en la página 666 del libro antiguo del conflicto de los siglos, dice que cuando se venga la gran tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron transformados por amor a esa verdad, irán a engrosar las filas de la oposición, las filas del enemigo para colocarse del lado más fácil, porque vivían una vida de comodidad, porque no estuvieron dispuestos a colocarse en la armadura de Dios para guerrear contra el diablo, porque cuando el diablo vino con la prueba, estaban sin la armadura, y estar sin la armadura es estar sin el poder de Dios, porque es Dios quien da la victoria. Amén. Por eso, queridos, quiero hacer un llamado en esta mañana. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Saben qué es lo primero que tenemos que hacer? Si queremos tomar la armadura del Señor, solo Él la da. Usted no la encuentra en otro lado. Solo Dios la da. ¿Y saben cuándo la da? Cuando cada día nos humillamos para fortalecernos en Él, para fortalecernos en el poder de su fuerza. Por eso el Señor lo dijo, esto no es con espada, no es con ejército, sino con el poder de ¿quién? Con el poder de Dios. Y solo el poder de Dios será dado en aquellos que se humillan y reconocen cada día que necesitan de Él. Por eso la oración, hermanos, la oración no es para que Dios sepa lo que necesitamos. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios, caminamos con Dios. La comunión con Dios a través de la oración es la manera en que le decimos, Señor, yo no soy capaz, yo soy derrotado por el diablo. El diablo es más poderoso que yo, pero yo confío en ti porque tú eres más poderoso, porque tú eres todopoderoso. Amén. ¿Cuántos quieren vivir esa experiencia con el Señor? Permítanle a Cristo entrar en sus vidas, para que sea el Espíritu de Dios quien nos permita en esta mañana entrar a Cristo en nuestros corazones.